Revelado, la inesperada visita de mi nuera tras el funeral de mi esposa cambió todo para siempre. El aire pesado del hogar resonaba con el eco de las risas que solían rebotar por sus muros. Jorge, un hombre de 60 años, miraba las fotografías de su esposa, Elena. Con cada mirada, su corazón se rompía un poco más. La vida sin ella era un océano de desolación. Y allá en el rincón donde solían bailar, ahora solo había sombras y recuerdos. En medio del velorio, su mente se desbordaba con recuerdos de su amor, de los sacrificios, de las enseñanzas que ella le impartió durante años. Solo, rodeado de amigos y familiares, la ausencia de Elena era un agujero negro en su pecho que parecía devorarlo todo. Los murmullos a su alrededor eran una marea de consuelo que apenas lo tocaba hasta que la puerta se abrió de golpe. Valeria, su nuera, entró con pasos firmes que resonaron en el corazón de todos. Tenía solo 25 años, pero sus ojos reflejaban el peso de un mundo que le había dado la espalda. La atmósfera se tornó intensa. Los murmullos se apoderaron del espacio como un susurro tenso. Jorge sintió la mirada inquisitiva de sus familiares sobre ella, y más que ella, sobre él. El vínculo entre Valeria y la familia de Elena siempre fue distante. Un aire de hostilidad envolvía la escena, y el dolor de Jorge se mezcló con el resentimiento familiar que aún persistía. ¿Valeria? No esperaba verte. Jorge finalmente logró pronunciar, aunque su voz sonaba como un susurro apagado por las lágrimas que aún luchaban por caer. La joven sonrió débilmente, pero sus ojos ardían con una determinación que Jorge nunca había visto. Con un temblor en la voz comenzó a hablar. Sé que fui excluida. Que mis orígenes no fueron bien recibidos. Pero hay secretos que necesitan ser revelados. Ese momento se sintió como un rayo que atravesaba la oscuridad. Los rostros en la habitación se tornaron confusos. Jorge sintió que las palabras de Valeria lo atrapaban. Ella le declaró que su madre había sacrificado todo por la familia, pero nunca fue reconocida por ello. Jorge recordó las enseñanzas de Elena sobre la importancia del perdón y la unión familiar. Pero el orgullo y el dolor parecían abrumarlo. ¿Crees que alguna vez entendiste a mi madre? Contestó Jorge, su garganta apretándose en un nudo. La tensión era palpable. Quería gritar, pero en cambio solo se quedó callado, mientras los murmullos de la comunidad comenzaban a mezclarse. Las tradiciones del pueblo pesan tanto como el luto, pensó. En un rincón, un grupo discutía sobre el verdadero significado del esfuerzo. El corazón de Jorge latía con fuerza mientras Valeria le imploraba, ¿no crees que es hora de dejar de lado los rencores? ¿De abrirnos a lo que realmente importa? Al escuchar eso, algo dentro de él se encendió, pero también lo ató a sus viejos recuerdos de dolor y rencor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando Jorge intentaba procesar la valiente declaración de Valeria, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, tirando de su alma de vuelta a la tierra de la realidad. La incertidumbre comenzó a atosigarlo. ¿Qué haría? El amor y el perdón parecían cerca, pero ¿sería capaz de romper esas cadenas que lo mantenían atado a su dolor? La historia apenas comenzaba, y el destino de esta relación frágil pende de un hilo, dejando a todos en un suspiro. ¿Podría Jorge abrirse a los nuevos lazos, o el peso del pasado lo mantendría cautivo en la tristeza? El chirrido de una puerta lejana rompió el silencio tenso del velorio. Jorge se sintió como un náufrago en medio de un mar de murmullos y miradas. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro, y el mensaje lo dejaba en un estado de alerta absoluto. Era un recordatorio de una vida que parecía haberse desvanecido en la penumbra de su sala. Reunión con los abogados, decía la notificación. Algo en su interior palpitaba, un eco de lo que debía hacerse, una acción pendiente que Elena había dejado tras de sí. Las palabras de Valeria, aún flotando en el aire, amenazaban con romper las murallas que había construido alrededor de su corazón. Se volvió hacia ella. ¿Qué secretos quieres descubrir, Valeria?
¿Cuál es la verdad que no hemos visto? Su voz había perdido el eco de la resignación y comenzaba a adquirir un tono de apertura. Los ojos de Valeria brillaron como dos luces en la oscuridad. Lo que realmente importa puede que no sea lo que crees que sabes. Mi madre nunca dejó de amarte ni de luchar por ti y por su familia. Pero hubo momentos que se escondieron bajo el polvo del silencio. Cada palabra que ella pronunciaba se sentía como un pequeño destello de esperanza. Jorge recordó aquellas noches de conversaciones entre él y Elena, los silencios que a veces se transformaban en gritos callados de frustración y comprensión. Todavía podía ver el brillo de sus ojos cuando hablaba de su pasado, de sus sacrificios, de sus sueños no cumplidos. Pero ¿cómo podía confiar en Valeria, en medio de tanto dolor? ¿Sabes cuánto sufrió Elena por esto? Insistió Jorge apretando los puños. Las decisiones que tomó, el dolor de no ser bien recibida fueron su carga y nunca lo entendiste desde el podio seguro de tu juventud. Valeria respiró hondo como si absorbiera cada palabra como un mantra. Pero, abuelo, yo era muy joven para verlo. Y ahora, con su ausencia, siento que tengo la responsabilidad de desenterrar lo que ha estado olvidado por años. Hay más en juego que nuestro orgullo, más que el peso de lo que fue, dijo, su voz temblando como una hoja al viento. Un frío recorrió la espalda de Jorge mientras consideraba sus palabras. Las revelaciones podían sacudir toda la estructura familiar, y la verdad que Valeria prometía podría traer más que paz. El dolor se mezclaba con un profundo temor por lo que pudieran descubrir. Si todo esto es cierto, si el sacrificio de tu madre tiene un propósito, entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntó, un destello de curiosidad desbordando en su tono. Pero justo cuando la conversación parecía encontrar un camino claro, la ventana se iluminó con relámpagos lejanos, y un trueno bajo resonó. La comunidad, desde el rincón del salón, se volvió hacia ellos. Las miradas llenas de juicio hacían que el aire se volviera más denso. Jorge sintió la presión de sus parientes, de las viejas generaciones que seguían las costumbres, que miraban a Valeria como un extraño. Debemos hablar, y no solo aquí, sino en el lugar donde todo comenzó, donde mi madre tomó decisiones que cambiaron nuestras vidas para siempre, dijo Valeria, mientras sus ojos buscaban la aprobación de Jorge. La casa de la abuela, allí está la clave. Ahí las respuestas nos esperan. El corazón de Jorge se aceleró al escuchar eso. Años atrás, él había jurado no regresar. La casa de la abuela era un laberinto de memorias, de risas y lágrimas, un escenario donde se tejían historias de la familia que se habían perdido en la niebla del tiempo. Pero si allí encontraba respuestas, ¿podría enfrentar lo que temía? Con cada latido Jorge sintió que el miedo comenzaba a transformarse en determinación. Valeria tenía razón. Las sombras que llevaban siendo sus compañeras por mucho tiempo merecían ser iluminadas. Abrió la boca para responder, pero un grito desgarrador cortó el ambiente, un eco de desconsuelo que resonó con la tristeza de su propia vida. Justo cuando pensaba que podía dar un paso adelante, un secreto oculto en el pasado iba a salir a la luz, y todo lo que pensaba saber sobre Elena y Valeria cambiaría bruscamente. ¿Qué verdades lo estaban esperando bajo la vieja sombra de la casa? Los murmullos cesaron, y los rostros sombríos de los familiares se tornaron hacia la puerta principal. La figura de una mujer apareció, enmarcada por el destello de un rayo. Era Mariana, la nuera de Jorge, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una energía que parecía oscilar entre la desesperación y la determinación. «¡Papá!», gritó con fuerza, haciendo que el corazón de Jorge se detuviera un instante. Era la primera vez que pronunciaba esa palabra desde que la tragedia había golpeado a la familia. Se apresuró a cruzar el salón hacia ella, y al llegar, se abrazaron con una mezcla de alivio y dolor. Había tanto no dicho entre ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Jorge, su voz quebrándose, absorbiendo la fragilidad de aquel momento. «Tenía que venir. Hay cosas que deben saberse». «Cosas que Elena dejó escritas», dijo Mariana, apretando un pequeño cuaderno contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada. Ella sabía que esto iba a suceder. Las palabras de Mariana cayeron sobre él como un peso, una revelación que podía cambiar por completo su visión de todo lo que había perdido. La decisión de ir a la casa de la abuela de Valeria se desvaneció momentáneamente. «¿De qué estás hablando?», preguntó, cada palabra saliéndole con esfuerzo, temiendo lo que podría descubrir. «Mi madre me dejó este cuaderno antes de morir», continuó, su voz temblorosa.
Al principio no le di importancia, pero ahora creo que guarda la verdad que necesitamos. Habla de su vida, de su amor, de sus secretos, de nosotros. Jorge sintió que su mundo empezaba a tambalear. Se podía sentir la tensión en la habitación, todos, como si de una función de teatro se tratase, observaban con ansias. ¿Verlo aquí ahora significará algo diferente? Pensó para sí mismo. ¿Me permites leerlo? Ya no sé a quién más acudir. Necesito que me ayudes a entender lo que mi madre quiso transmitir, imploró Mariana, mientras sus ojos brillaban con esperanza. La mirada de Valeria se encendió de una manera que Jorge no había visto antes. Ella, como su madre, parecía anhelar la verdad. Jorge tomó aire, sintiendo el creciente dolor y la ansiedad en su pecho. Mientras Mariana buscaba las páginas, recordó ese instante en que Elena le había revelado que había cosas que se escondían detrás de cada sonrisa. Había momentos en que el amor era un campo de batalla donde las palabras y los silencios se mezclaban. Está bien, dijo Jorge, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Pero primero, debemos hacerlo juntos. No podemos cargar esto solos. La habitación se llenó de una energía inesperada. Esa decisión de unirse nuevamente ante el dolor y los secretos era un paso hacia lo desconocido, una luz titilante al final de un túnel oscurecido por la culpa y el sufrimiento. Mientras Jorge, Mariana y Valeria se sentaban juntos, sintió que el hilo que los unía a los recuerdos comenzaba a florecer. ¿Pero, estúpidamente, nos perderemos entre los textos de un cuaderno? Se preguntó sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad. Los demás observaban aún incrédulos, preguntándose si la revelación del cuaderno significaría paz o turbulencia. Mariana abrió el cuaderno, y el sonido de las páginas arrugadas resonó en el aire como un canto de sirena. Tentaciones de secretos estaban sobre la mesa, y Jorge sabía que lo inevitable estaba al borde de ser revelado. Este viaje nos llevará a un lugar que nunca imaginamos, murmuró Valeria, electrizando la atmósfera con sus palabras. Los corazones palpitaban ansiosos por descubrir si el amor y la verdad podrían sanar finalmente las viejas heridas. La primera línea de lo que Elena había escrito emergió de entre las páginas, trayendo consigo un secreto que podría derribar todo lo que pensaban conocer. La verdad no solo cambiaría sus vidas, sino que podría definir la esencia de su familia para siempre. Y así, con el mundo exterior desvanecido en un eco distante, el viaje hacia la verdad comenzó a desenredarse en ese lugar sagrado y lleno de recuerdos. Pero ¿qué tan profunda sería la revelación? ¿Y podría el pasado realmente curar el dolor del presente? Mariana respiró hondo, sus dedos temblando al tocar la primera página del cuaderno desgastado. A medida que las palabras empezaron a fluir, la voz de Elena se hizo presente. Era un susurro, pero resonaba con fuerza, llenando la habitación con un aire de expectativa. Querido Jorge, leyó Mariana. Si estás leyendo esto es porque he partido, y quiero que sepas que mi amor por ti nunca dejó de ser un faro en mi vida. Jorge sintió un nudo en la garganta. El dolor de la pérdida se enredaba con algo más profundo, la esperanza de volver a conocer a la mujer que había amado. Amor, murmuró como si su voz pudiera aliviar la ausencia. Observó a Mariana y Valeria, cuyas miradas estaban fija en ella. Siempre supe que algunos días estarían plagados de oscuridad, pero recordar que el amor siempre triunfa debería ser la guía. Mariana siguió leyendo. Las palabras de su madre eran como un hilo de luz que iluminaba los rincones ocultos del alma. Todos estaban inmersos en una mezcla de tristeza y profunda alegría. Las primeras frases se sintieron como un abrazo, pero las siguientes se volvieron más turbias. Existen secretos que han pesado en mi corazón, decía Elena. A veces el amor tiene muchas caras y las sombras pueden nublar la verdad. Mariana pausó mirando a su padre. ¿Qué se supone que quiere decir con eso?, inquirió Jorge sintiendo la tensión aumentar. El peso de las palabras estaba abrumador. Valeria le tomó la mano compartiendo el peso de lo que estaba por venir, con la voz entrecortada. Mariana prosiguió: no siempre fui honesta con ustedes. Hubo decisiones que tomé para protegerlos, decisiones que a la larga lastimaron nuestra familia. Por un instante el silencio la envolvió. La revelación de que había decisiones difíciles en el pasado de Elena afectó a cada uno de ellos. La culpa se asomó entre las líneas de su carta, y la sensación de traición empezaba a ser palpable. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó, incapaz de contener la urgencia en su voz.
Sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso, pesado con secretos que podían hacerse realidad en instantes. Mariana lo miraba, sus ojos reflejaban el conflicto que sentía. No lo sé, papá. Pero siento que deberíamos seguir leyendo. Tal vez, la respuesta que buscamos está más adelante. Valeria, temblando de ansiedad, asintió. Debemos. No podemos retroceder ahora que estamos aquí. La determinación en su voz radiaba una fuerza inquebrantable. La habitación estaba cargada de expectativa, el eco de las palabras de Elena reverberaba en la mente de todos. Mariana entornó los ojos nuevamente al cuaderno. Mientras los ecos de lo que está por revelarse se acomodaban, un sentimiento de urgencia comenzó a crecer en su interior. Quisiera que todas las decisiones que tomé fueran diferentes, pero no se puede borrar el pasado, seguía Mariana. Sus dedos se movían a una velocidad frenética en las páginas, y ella y Jorge intercambiaron una mirada intensa. ¿Qué línea les daría claridad? El ciclo emocional se tornó más opresivo, y Jorge sintió la necesidad de encontrar respuestas. Nadie imaginaba el destino que les esperaba. Al continuar leyendo, Mariana encontró una frase que hizo que sus corazones se detuvieran a un tiempo, y si llegas a este punto de mis palabras, entonces quizás sea tarde para mí, pero no será tarde para ustedes. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única manera de sanar. El eco de la última línea resonó en las mentes de todos. Jorge, con el aliento contenido, sintió que una sombra se asomaba sobre ellos, pero al mismo tiempo una chispa de valentía emergía. ¿Qué significa esto?, preguntó Jorge, con la certeza de que todo lo que conocía cambiaría. Entrar en el mundo de los secretos significaba confrontar no solo el pasado, sino la esencia misma de su familia. Mariana levantó la vista del cuaderno, sus ojos llenos de determinación. ¿Qué estamos dispuestos a descubrir, papá? ¿Estamos listos para enfrentar la verdad, no importa cuán oscura sea? El nudo se apretó en su pecho. Recordando que no podían volver atrás. Las palabras de Elena estaban a punto de convertir su dolor en claridad, pero también eran la puerta hacia un abismo de revelaciones, y en ese instante, justo cuando la siguiente línea iba a ser leída, la puerta principal se abrió de golpe una vez más, dejando entrar un viento gélido que trajo un nuevo secreto a la familia. ¿Qué nuevo acontecimiento pondría en jaque todo lo que creían? Las respuestas estaban al alcance, pero la verdad que aguardaba podría cambiar todo lo que habían asumido. El aire se volvió helado, como si una sombra oscura se hubiera deslizado por la habitación. Jorge sintió que se le encogía el corazón. La figura que apareció en la puerta no era otra que Natalia, la esposa de Javier, su hijo, quien había fallecido unos meses atrás. Su mirada tenía una mezcla de tristeza y resoluteza, como si las circunstancias la hubieran arrastrado hasta allí. Perdón por interrumpir, comenzó, su voz temblando. El silencio se volvió absoluto. Mariana y Valeria intercambiaron miradas, sorprendidas y al mismo tiempo inquietas. La tensión crecía en el espacio como si cada palabra no dicha pesara más que el aire que respiraban. ¿Qué haces aquí, Natalia?, preguntó Jorge asombrado. Su mente intentaba procesar porque la mujer aparecía en ese momento crucial, donde cada revelación podría cambiarlo todo. La atmósfera era densa y el cuaderno, aún abierto, parecía un puente entre dos mundos de dolor. Natalia respiró hondo, con lágrimas asomando a sus ojos. Vinieron a contarme de la carta. Siento que es importante que estemos juntos ahora. Hay cosas sobre Javier y su familia que deben salir a la luz. Mariana se quedó sin aliento, observando a la mujer que había compartido su vida con su hermano. ¿Qué cosas? ¿Qué quieres decir? La curiosidad y el miedo entrelazaron su voz. No sé cómo decírselo, murmuró Natalia, apartando la mirada. Él me dejó un mensaje antes de fallecer. Hay secretos que los afectan a ustedes también, y creo que es hora de que los conozcan. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Qué secretos? Esto no es un buen momento para jugar con nuestras emociones. Jorge exigió, enfadando cada vez más. Era difícil procesar cuántas capas de dolor estaban ahora sobre sus hombros. Valeria tomó la mano de su padre, comenzando a calmarlo. Papá, por favor, escuchemos. Antes de juzgar. Ella se volvió hacia Natalia, que era tan importante que dejaría a mamá en esta situación. Natalia cerró los ojos por un instante como para buscar las palabras dentro de sí misma. La habitación seguía cargada de una mezcla inquietante de esperanza y confusión.
Hace meses Javier me confesó que se había distanciado de ustedes por algo que había hecho en el pasado. Tenía miedo de que nunca lo perdonaran. ¿Qué cosa? Jorge interrumpió, su voz un grito de angustia. Una decisión, algo que su madre me había pedido guardar. Natalia se quedó en silencio, consciente de que sus palabras podían abrir un abismo que nadie estaba preparado para cruzar. Mariana sintió que la tensión se aceleraba. ¿Qué había hecho Elena? ¿Cómo eso podría afectar a papá y a mí? No entiendo. Porque esta decisión fue la razón por la que Javier dejó de estar en contacto con su familia. Él sentía que fue el causante de la ruptura. Natalia habló con cautela, cada sílaba una piedra más pesada que la anterior. Creo que si leyeron la carta de su madre, hay un eco de dolor que se conecta a esta verdad. Jorge sintió que su mente se perdía en un laberinto de emociones. Había tristeza por la muerte de su hijo, pero ahora la revelación de que había algo más, un supuesto secreto que había desgarrado a la familia, los envolvía en un manto de traición. La habitación estaba fría, y el cuaderno en manos de Mariana parecía burbujear con un poder que pedía ser liberado. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, gritó Jorge, dejando escapar su frustración. ¿Por qué aparecen ahora y nos traen más dolor? ¿Por qué no enfrentaron al pasado cuando aún teníamos la oportunidad de sanar? Natalia se encogió, la angustia en su voz reflejaba su sufrimiento. Porque no sabía cómo. Pero ahora no podemos escapar de la verdad. Sus palabras podrían ser la única clave para que todos podamos seguir adelante. Con cada palabra, el nudo en la garganta de Jorge se hizo más fuerte. ¿Por qué no se quedó con Javier hasta el final? Quizás esto no tendría que haber salido así. Mariana tocó el cuaderno con sus dedos temblorosos. La verdad está ahí y no podemos dejarla sin explorar. Y. Así clamaba el silencio, con una verdad flotando ominosamente en el aire, una verdad que podría sanar o herir aún más. La familia, unida pero fracturada, se enfrentaba a una encrucijada. Entre los ecos de amor, dolor y secretos ocultos, la pregunta resonó en sus corazones. ¿Qué pasaría si la verdad resultara ser más dolorosa de lo que habían imaginado? ¿Qué decisiones tomarían para enfrentar el abismo que aguardaba tras esas revelaciones? Jorge sintió el peso de la angustia acumulándose en su pecho. Las palabras de Natalia resonaban en su mente como un eco distante, cada sílaba afilada como un cuchillo. Mariana y Valeria, aún atónitas, esperaban una respuesta, una señal de que todo iba a estar bien. Pero la verdad, esa verdad desconocida y temida, parecía convertirse en el único aire que podían respirar. Necesito entender, dijo Jorge al fin, su voz casi un susurro. ¿Qué demonios le pasó a mi hijo? ¿De qué decisión hablas? La incredulidad se mezclaba con un profundo dolor. Natalia tragó saliva, súbitamente más consciente que nunca del impacto de sus palabras. Javier no solo se alejó porque quería. Él sentía que ha habido un peso en sus decisiones. La última vez que hablamos me dijo que su madre lo había involucrado en algo que lo llevó a una encrucijada. Ella lo necesitaba, pero nunca le dio la opción de decidir. Mariana frunció el ceño, sin poder contener su indignación. ¿Qué decisión? ¿Acaso ella le pidió que hiciera algo ilegal? No puede ser. Cada palabra que decía parecía erizar el ambiente, un torbellino de emociones que no podía contener. No, no es eso, interrumpió Natalia, sus ojos desesperados buscando la comprensión. Ella le pidió ayuda, pero de una manera que lo hizo sentir culpable, que arrastró a toda la familia a una tormenta. Javier sentía que no tenía otra salida. Él creía que al deje de comunicarse, estaba protegiéndolos. Un silencio opresivo llenó la habitación. Valeria, ahora preocupada, miró a su padre. ¿Podría ser que todo esto no fuera como pensamos? ¿Quizás mamá nunca quiso que llegara a esto? Su voz temblorosa hizo que todos miraran hacia ella, la confusión latente en el aire. Jorge cerró los ojos, tratando de hacer sentido de lo que escuchaba. Recordó a su esposa, su amor incondicional y su capacidad de acoger a la familia, pero también recordó las discusiones que había ignorado. Momentos cuando las tensiones parecían más profundas de lo que permitía su aparente tranquilidad. «Entonces, ¿tú crees que todo esto se debe a una decisión de Elena?», preguntó Jorge, su voz cargada de incertidumbre. «¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no hablamos de esto?».
¿Por qué permitir que Javier sufriera en silencio? Natalia dio un paso adelante tomando la mano de Jorge. Porque no estaba segura de cómo ayudar. Tal vez pensó que estaba protegiéndoles. Pero ahora lo que queda son más preguntas. Y yo solo quiero que entendamos a Javier y a su madre. Es un ciclo de dolor y necesitamos romperlo. Mariana se acercó al cuaderno, casi como si fuera un artefacto mágico que prometía respuestas. Si la carta que escribió mamá tiene alguna conexión con lo que pasó, tenemos que leerla. Su voz, decidida, invitó a todos a unirse en esa búsqueda de lo desconocido. Valeria asintió. Si lo que contiene puede ayudarnos a entender a papá y a Javier, ¿no deberíamos romper este silencio? Hay que descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Mientras Jorge contemplaba a su hija y luego a Natalia, sintió que una chispa de esperanza comenzaba a brotar a través del espeso dolor. Tal vez no todo estaba perdido. Con un gesto tembloroso se dirigió al cuaderno. Déjenme ver, necesito saber, murmuró, su voz ahora firme. Con manos temblorosas comenzó a pasar las páginas, su corazón latiendo más rápido a medida que encontraban cada palabra que su esposa había dejado atrás. En esos momentos, la verdad iba a resurgir de entre las sombras, y los secretos que habían desgarrado a la familia finalmente se revelarían, pero justo cuando Jorge encontró una anotación que parecía importante, una risa burlona resonó desde la puerta. La figura emergiendo de la oscuridad, era alguien a quien nunca esperaron ver, una figura del pasado que traería consigo nuevos secretos y una nueva tormenta. ¿Buscando respuestas? Tal vez debería ayudarles, dijo la voz conocida y traidórica. El caos estaba por desatarse y la verdad del pasado mostraba sus garras con cada momento que pasaba. La puerta se abrió de un empujón y la figura se mostró en toda su complejidad. Era Sofía, la nuera de Jorge, con una sonrisa cargada de misterio y una mirada que parecía evaluar cada rincón de la habitación. Su presencia divergía del momento que estaban viviendo, era el tipo de persona que podía desatar tormentas con solo aparecer. Sofía. Jorge apenas pudo pronunciar su nombre. La sorpresa ofuscó su expresión, mientras el resto intercambiaba miradas de incredulidad. ¿Qué hacía ella aquí, justo ahora? Parece que han estado ocupados buscando respuestas, dijo ella con un tono burlón, como si supiera más de lo que quería revelar. Tal vez yo pueda ayudar. Mariana, furiosa, dio un paso adelante. ¿Y tú qué sabes sobre nuestra familia, Sofía? Lo único que has hecho es distanciarte desde que Javier se fue. Las palabras salieron como un torrente, llenas de desconfianza y reproche. Sofía levantó una ceja sin inmutarse. Justamente por eso, estoy aquí. Vine a recordarles que cada historia tiene múltiples versiones, y que la culpa a menudo se reparte de maneras inesperadas. Jorge podía sentir que el aire comenzaba a espesar aún más. No solo estaban tratando de entender lo que había sucedido con Javier, ahora se sumaba otra capa de tensión en el ambiente. Si tienes algo que decir, Sofía, hazlo, instó Jorge con voz temblorosa. Estamos buscando respuestas, no más secretos. Tu esposa, Elena, vivió cosas que tú no conocías. Sofía se acercó, la certidumbre en su voz desnudando un sentido de urgencia. Ella nunca fue quien pensaron. Había partes de su vida que guardó celosamente, y eran sombras que Javier heredó. Antes de que se marchara, me confesó algunas cosas, y aunque lo haya negado, ella sabía que todo esto podría terminar mal. ¿Qué sabes?, preguntó Valeria con su voz entrecortada, incapaz de disimular la mezcla de miedo y curiosidad. Sofía dudó, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. Elena tenía sus propios demonios y Javier del estaba atrapado en su laberinto. Ella sentía que debía protegerlo, pero el precio fue demasiado alto. La habitación se llenó de un silencio profundo, el tipo de silencio que pesa sobre los corazones y les roba el aliento. Ella nunca te contó lo del pasado con su familia, ni las decisiones que tuvo que hacer al salir de casa, continuó Sofía. Y aunque no quieras verlo, esas elecciones lo llevaron a la distancia. Ella jamás quiso lastimarlo, solo hacer lo que pensaba que era mejor. Jorge, cada vez más confundido, se preguntaba cómo todo ese hilo de relaciones se había tejido a su alrededor sin su conocimiento. La traición que había sentido parecía eclipsarse ante una verdad más dolorosa. Esto es demasiado para procesar, exclamó llevándose las manos al rostro. No sé ni siquiera en quién confiar.
Un sutil temblor recorrió las manos de Valeria mientras miraba a Sofía. ¿Tú crees que lo que nos dices es cierto? ¿Tienes pruebas de lo que afirmas? ¿Pruebas? Sofía hizo una pausa, el brillo en sus ojos cambiando. Tengo mensajes. Grabaciones. Pero antes de que decidan si quieren escucharme a mí, deben saber que sus decisiones de este momento marcarán su futuro. ¿Están listos para esto? Sus palabras creaban un dilema, una encrucijada donde la familia podía tomar un camino de verdad o hundirse más en la confusión. Jorge sintió el peso de la decisión. ¿Sería capaz de abrir una puerta que había permanecido cerrada por tanto tiempo? La posibilidad de entender todo lo que había pasado era tanto un alivio como una carga. Díganme, dijo Jorge, su voz temblorosa, ¿están listas para descubrir lo que nos ocultaron? Si Sofía tiene algo que contar, debemos saberlo ahora. Sus ojos brillaban con una determinación renovada, pero la preocupación invadía su pecho. Sofía sonrió humildemente, un resplandor de esperanza marcada por la incertidumbre. Todo empieza aquí. Las decisiones que tomen hoy resonarán en su futuro. Justo cuando la tensión se elevaba, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Era el sonido claro y estridente que nadie había esperado. El rostro de Jorge palideció mientras buscaba su teléfono, sintiendo que una nueva tormenta se avecinaba. Es Javier, murmuró, sus manos temblando al recibir la llamada, pero al mirar la pantalla, no era Javier quien llamaba, sino un número desconocido que provocaba una nueva ola de inquietud. La pregunta era clara, ¿sería un nuevo comienzo o el fin de toda verdad oculta? El corazón de Jorge latía con fuerza. Conteniendo la respiración, miró al grupo buscando algún gesto que le indicara que debía atender la llamada. Sofía, casi como si le leyera la mente, le lanzó una mirada significativa que lo hizo dudar. ¿Vas a contestar?, preguntó Mariana, intentando ocultar la preocupación en su voz. La atmósfera era densa con preguntas no formuladas y secretos aún sin revelar. Con una mano temblorosa, Jorge deslizó el dedo sobre la pantalla y aceptó la llamada. «Aló», dijo, su voz un susurro quebrado. En el silencio que siguió, una voz familiar resonó del otro lado. «Papá, soy yo». La voz de Javier era un eco lejano, inconfundible, cargada de emociones complejas. Jorge sintió que la adrenalina le subía por todo el cuerpo. «Javier, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Las palabras brotaron rápidas, como si hubiera estado conteniéndose durante todo este tiempo. «Escucha, necesito que me prometas que no colgarás», insistió Javier, su tono sonando urgente. «Hay cosas de las que debemos hablar, cosas que descubrí, cosas que tienen que ver con Elena». La mente de Jorge se llenó de confusión, cada palabra de su hijo agitando recuerdos que había intentado enterrar. «¿Qué has descubierto?» «¿Qué estás diciendo?», la voz de Jorge se alzó entre el miedo y la esperanza. «Hay secretos, papá, y he estado hablando con Sofía. Ella tiene razón, no todo es lo que parece. Este tiempo que he estado lejos, he descubierto algunas cosas, algunas muy oscuras». El grupo se había acercado más, cada uno en un estado de alerta, sus miradas fijas en Jorge. Valeria, con el rostro pálido como un lienzo, no podía ocultar su ansiedad. «Por favor, ven a verme», continuó Javier, la urgencia escalando en su tono. «No puedo explicarlo todo por teléfono, pero hay un motivo por el cual me fui y está relacionado con lo que le pasó a mamá». Las palabras acuchillaron el aire, y un nudo se formó en el estómago de Jorge. No era solo la revelación de su esposa lo que le afectaba, era la súbita conexión de su hijo en medio de toda esta tormenta. «¿Qué pasó con mamá?», Valeria interrumpió, el dolor y la rabia en su voz. «Tienes que decirnos, Javier. No te quedes callado». Jorge se giró hacia Sofía, que con los ojos entrecerrados observaba la escena. Una mezcla de esperanza y desesperación brillaba en su mirada, como si supiera algo que aún no habían revelado. «Haré lo que dices», dijo Jorge en voz baja, sintiendo la responsabilidad de cada decisión pesando sobre sus hombros. «Voy a buscarte». Mientras cerraba la llamada, la habitación se llenó de susurros y resoplidos, cada quien intentando procesar lo que acababa de suceder. Sofía se acercó en silencio, la gravedad de la situación envolviendo el aire a su alrededor. «Esto puede cambiarlo todo, Jorge», murmuró ella. «Ahora que Javier ha vuelto a tu vida, las piezas del rompecabezas pueden caer en su lugar. Pero debes estar preparado para lo que eso conlleva».
Una mezcla de alivio y inquietud paseó por el rostro de Jorge. Lo que alguna vez había sentido como la pérdida de todo, ahora parecía un giro inesperado. En medio de ese torbellino de emociones, una sensación ardiente de determinación surgió en su interior. Debemos reunirnos todos. La propuesta de Jorge resonó casi como un ultimátum. Es hora de que enfrentemos esta verdad juntos. Pero en ese mismo instante el sonido del teléfono sonó de nuevo. Rápido lo revisó y su corazón se detuvo. Era un mensaje de texto, un simple "nos vemos pronto". Sin embargo, el remitente no era quien esperaba. «Espera, esto no puede ser», murmuró, incapaz de contener la conmoción que lo invadía. Las palabras en la pantalla provocaron un nuevo torrente de preguntas que lo envuelven en una niebla de incertidumbre. ¿Acaso Javier no era el único que traía secretos? La noche era aún joven, y las sombras que les rodeaban ni siquiera comenzaban a despejarse. El aire en la habitación se volvió pesado, como si una nube oscura hubiera tomado forma entre ellos. Jorge sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Quién es?, logró preguntar, su voz apenas un hilo. La incertidumbre lo invadió al leer la notificación en su teléfono. Algo en su interior le decía que el siguiente mensaje podría cambiar el rumbo de sus vidas. Sofía, buscando su mano, se acercó aún más, sus ojos reflejando la inquietud compartida. «Jorge, ¿qué dice?», preguntó, su voz un susurro denso, temiendo el contenido del texto. Con manos temblorosas, Jorge pulsó la pantalla de su dispositivo. Se tomó un momento para respirar profundamente, rellenando sus pulmones de aire fresco mientras trataba de desentrañar el mensaje. Era de Elena, su nuera, y decía: «He estado en contacto con Javier. Necesito hablar contigo. Hay verdades que no puedo guardar más». La habitación estalló en silencio. Los rostros de Mariana y Valeria se tornaron pálidos, sus expresiones un reflejo de la misma pregunta pulsando en sus mentes. «¿Qué quiere decir con eso?», murmuró Valeria, su voz temblorosa mientras su mirada se clavaba en su padre. «Yo no lo sé», Jorge respondió con el corazón latiéndole en las sienes. Esa conexión entre Javier y Elena, ese hilo invisible que los unía, lo llenaba de inquietud. La desconfianza ya había anidado en su pecho. Debería responderle, añadió, más para sí mismo que para los demás. Sofía suspiró, sus manos aferrándose a los brazos de Jorge. «Tal vez deberías hacerlo en persona», sugirió. «Este tipo de conversación no se puede llevar a cabo por mensaje». Las palabras se deslizaron por la sala como eco de advertencia. Sin embargo, Jorge se sentía atrapado entre dos mundos, el deseo de descubrir la verdad y el temor al dolor que esa verdad podría causar. Al pensar en su nuera, una ola de nostalgia lo abrumó. Elena había sido un pilar en su vida, un vínculo esencial entre él y la memoria de su esposa. «No sé si estoy listo para eso», admitió, su voz un susurro tembloroso. La lucha interna que sentía lo desgastaba. Auroras de angustia lo envuelven con cada instante que pasaba. Mariana, mirando a su hermano, decidió intervenir. «No puedes dejar que el miedo decida por ti, Jorge. Si algo está en juego aquí, debemos enfrentarlo juntos». El sentido de urgencia se palpaba en el aire, y Jorge asintió con fuerza. Sabía que debía actuar, las respuestas no vendrían hasta que se atreviera a buscar la verdad. «Sí, está bien», dijo Jorge, su voz aún temblando. «Voy a hablar con ella». Sin embargo, cuando intentó poner su plan en marcha, Jorge no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. La idea de enfrentarse a un nuevo capítulo, lleno de secretos y revelaciones, le hizo cuestionar si realmente estaba preparado para lo que vendría. Mientras Jorge se mantenía firme en su decisión, otro mensaje llegó. Esta vez era de Javier: «Papá, por favor, no hables con Elena sin mí. Hay razones por las cuales me fui. Es mejor que esperes». Ese nuevo mensaje complicó aún más las cosas y Jorge sintió que el torbellino emocional arremetía contra él con fuerza. ¿Qué había detrás de esta súbita necesidad de protección del hijo? Mientras enfrentaba las olas de ansiedad, su mente corría hacia un escenario en el que la reunión prometía no solo respuestas, sino también antiguas decepciones y verdades olvidadas. «Esto se está saliendo de control», murmuró Jorge, sintiendo que el peso de lo desconocido lo aplastaba. Miró a su grupo, cada uno perdido en sus pensamientos, y supo que la reunión inevitable estaba a la vuelta de la esquina.
No sé qué nos espera, pero esto no se queda aquí, dijo mirando a Sofía, que respondía con una determinada mirada de apoyo. Justo cuando pensaba que la tormenta empezaba a amainar, sintió que la oscuridad de su pasado se arrastraba nuevamente hacia él, amenazando con destellos de lo que había sido, lo que había perdido y lo que podría descubrir. Las luces en el pasillo parpadearon, y la puerta sonó con un golpe firme, que resonó en su pecho. El tiempo se detuvo un instante. Jorge contuvo la respiración, preguntándose si sería el momento que cambiaría todo, la clave para desenredar los lazos rotos de su familia, o la llegada de más desdicha. ¿Quién será ahora?, preguntó Valeria, entrecerrando los ojos hacia la puerta, y Jorge sintió que su corazón se hundía un poco más. La incertidumbre continuaba creciendo, y él no podía evitar el miedo. La puerta se abrió lentamente, revelando a una figura familiar que había deseado ver durante años. Pero su presencia traía consigo un torbellino de incógnitas que lo dejaría al borde de la verdad que jamás imaginó. ¿Sería la salvación, o la condena de su pasado? La puerta se abrió lentamente y Jorge contuvo el aliento al reconocer la figura. Era Elena, su esposa, con una luz en sus ojos que hacía tiempo no veía, como si el tiempo no hubiera tocado su esencia. Pero en su rostro había una mezcla de alegría y tristeza que desató un torrente de emociones dentro de él. ¿Elena? Su voz temblaba, incrédulo ante la escena surrealista. Un instante de caos se apoderó del espacio. Mariana y Valeria retrocedieron, incapaces de procesar lo que sucedía frente a ellos. Estoy aquí, dijo ella, caminando hacia él con la fragilidad de la vida misma. Sé que ha sido difícil. He estado mirando todo desde lejos y siento que tengo que hablar con ustedes. Las palabras fluyeron entre susurros en el aire impregnado de confusión. Jorge, abrumado, sintió que sus piernas colapsaban en la única dirección que lo llevaba a su esposa. Ella lo abrazó fuerte como si quisiera arrastrarlo de vuelta a la luz. Te extrañé tanto, murmuró él, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar, inundando su rostro de emociones que habían estado enterradas, pero el momento de alegría se tornó en una mezcla de incertidumbre. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Cómo es que tú? Las preguntas brotaban de su corazón, saltando entre sus labios sin poder aguantarlas. Elena respiró hondo, su mirada reflejando la lucha que había sostenido. Hay verdades que necesitaban ser reveladas, Jorge. He estado escuchando los ecos del pasado, y necesito que comprendan lo que ocurrió. Mis decisiones fueron difíciles, pero jamás quise causarles dolor. Mariana dio un paso adelante. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué decisiones tomaste? Su voz estaba temblando, mientras el eco de su angustia resonaba en la habitación. Los secretos que guardaste nos han lastimado. Elena giró su mirada hacia Mariana, y con sus ojos húmedos, habló con una firmeza que nunca había tenido. Lo sé, amor. Pero no podían saberlo. Se trataba de protegerles, de proteger a Javier. No quise que sufrieran más de lo que ya lo hicieron. Todo lo que hice fue por amor. Por amor. Jorge replicó, su voz alzándose por la mezcla de dolor y furia. ¿Es esto amor, Elena? ¿Derrumbar nuestras vidas por secretos? Vimos cómo se desmoronaba la familia, y ahora vine a descubrir que tú tenías la clave y no la usaste. Las palabras de Jorge atravesaron el aire, resonando en el corazón de Elena. Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa que siempre había cargado. Las decisiones que tomé estaban más allá de lo que imaginabas. Hubo cosas que aun en la distancia quise que entendieran luego. Los rostros de todos en la habitación se tornaron serios. Valeria, temerosa pero decidida, preguntó: ¿de qué se trata de verdad? Necesitamos saberlo y necesitamos que lo digas ahora. Elena se detuvo, la voz quebrada y el aliento acelerado. He escrito todo en un cuaderno. Se los dejé a Mariana. Allí está la verdad que se oculta detrás de cada decisión. Los corazones palpitaban. La revelación de ese cuaderno, ahora más poderosa que nunca, parecía el hilo que podría desenredar el caos que habían enfrentado durante tanto tiempo. Mariana rápidamente se dirigió hacia el cuaderno, abriéndolo una vez más. Mamá, por favor, sigue hablando. Cuéntanos todo. Esta es nuestra oportunidad. Las palabras de Elena se unieron con las de su hija. Lo que había permanecido en el silencio ahora emergía en un torrente de revelaciones. Todo gira en torno a Javier.
Cuando él se distanció fue porque yo le pedí que lo hiciera, pero nunca quise que eso separara a la familia. Las razones eran complejas, pero siempre las hice por amor. Quería que protegiera su futuro, pero nunca imaginé las cicatrices que podría dejar al hacerlo. Nunca desearía que él sufriera. Cada uno de ellos sintió el peso de sus palabras. La familia que había estado al borde de la ruptura difícilmente podría reconstruirse bajo tales secretos. ¿Cómo justificas eso? Valeria cuestionó, su voz resonando como un eco de una historia incompleta. Esto es más grande que nosotros, más grande que lo que deseamos. ¿Qué tan profundo es el daño? Es tan profundo como la verdad que ahora deben enfrentar juntos. No tiene que ser el fin, sino un renacer. Todo lo que está escrito en ese cuaderno es un camino hacia su sanación, expresó Elena. Las revelaciones comenzaron a tomar forma, una trayectoria que les fue revelada. Una conexión entre amor, dolor y redención emergía para cubrir las heridas que había dejado la pérdida y el sufrimiento. Marco a marco, las palabras se convertían en una danza para abrir las puertas a la esperanza. Finalmente el ciclo de dolor tenía una oportunidad de liberarse de su carga. Decidan qué camino tomarán, les advirtió Elena, observando a cada uno de ellos. Pero sepan que con cada decisión habrá una nueva historia que contar. Y así Jorge sintió que todo lo que había perdido podía recuperarse, no solo entendiendo, sino enfrentándose juntos a lo desconocido, hombro a hombro. Lo que habían creído que sería su última verdad resultó ser el comienzo de una nueva era. La familia se volvió a unir, reflejando todo lo que habían pasado, y como a través del cristal, podían ver sus futuras decisiones. Al final, mientras cerraban el cuaderno, sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero para esta familia, un nuevo capítulo comenzaba, iluminado por la verdad y fortalecida por el amor. Si te ha llegado al corazón esta historia y has sentido la transformación de estos personajes, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos a seguir trayendo relatos que conmueven. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.